Buenos días, mi nombre es Lilia y me tocó compartir el tema de teología feminista. La teología feminista, de acuerdo al mundo, se habla de corrientes teológicas que intentan inyectar dentro del cristianismo lo que son corrientes surgidas fuera del cristianismo, tomando una actitud contraria. Esto no es un fenómeno nuevo. En la Edad Media, cuando un fraile dominico llamado Tomás de Aquino decidió adoptar el pensar de Aristóteles, introduciendo a través del pensamiento católico, adoptando el pensar de Aristóteles, siendo un pagano, y Tomás de Aquino lo copió. La consideración pésima de la mujer que tenía el griego Aristóteles está introducida en la teología de Tomás de Aquino. La idea de que la esclavitud no era mala. Aristóteles pensaba que incluso había pueblos enteros cuyo fin era ser esclavos. Esto quedó absorbido dentro de la lectura católica del aristotelismo que hizo Tomás de Aquino. La teología feminista no es un movimiento que se reduzca al cristianismo. Posiblemente habrá que decir que es más activa dentro del cristianismo, pero hay experiencias de la teología feminista en el budismo, en el judaísmo, en el islam y en el New Shop. Tienen bastante lógica porque hablamos de él como una forma de pensamiento de carácter ocultista. Tiene una enorme importancia en el nacimiento del movimiento feminista. Algunos de los objetivos dentro de la teología feminista son los siguientes. 1. Ampliar el papel de las mujeres dentro de la actividad religiosa. 2. Interpretar de nuevo toda la visión de Dios porque aparece de manera masculina. 3. La finalidad de la teología feminista sería determinar el papel de la mujer en relación con el trabajo y la maternidad. 4. Y por último sería estudiar el papel de las mujeres en los textos religiosos. Los 4 objetivos parecen hasta algo correcto, aunque no lo sea del todo. Incluso, según el enfoque, parecen positivos. La teología feminista insiste en cómo hacemos la teología y por las relaciones, la manera en que hacemos la teología a través de la experiencia personal. El expositor César Vidal comenta: si la base de la verdad fuera la experiencia personal, pues se tendría que creer en el Corán al mismo tiempo que se tendría que creer en aquellas personas que dicen que han visto a la Virgen y en muchas cosas que son contradictorias entre sí. La experiencia personal tiene que ser puesta contra la luz de algo que sea objetivo y que efectivamente sepamos que es real. Por citar un ejemplo, los primeros autores cuáqueros que existieron en el siglo XVII insistían en que esa luz interior y experiencia personal no podría contradecirse con la Biblia. Mientras los cuáqueros se mantuvieron en esa línea, fueron la denominación evangélica en crecimiento más grande de la historia del cristianismo. En el momento en que abandonaron esa línea y la experiencia personal estuvo por encima de la Biblia, entraron en un proceso de decadencia al que han llegado hasta el siglo XXI. Los problemas de la teología feminista. El primer problema serio de la teología es la importancia que predomina en la experiencia personal. El segundo problema es la definición de Dios. La teología feminista considera que Dios no puede ser padre y no podemos referirnos a Dios como Él, y que Dios no puede ser salvador. Después han aparecido Biblias Cure. Dios tiene que ser padre o madre o tiene que convertirse en madre. La teología feminista insiste en que no puede utilizar un lenguaje que le adjudique un género masculino. Tercero, insiste en que debemos estudiar el papel de las mujeres en la religión. Consecuencias. Mutilar la Biblia. En la Biblia hay un exceso de peso masculino. Por ejemplo, Elizabeth Cady publicó la Biblia de la mujer, quitando todos los pasajes que no eran feministas o pasajes
en lo que no le gustaba lo que decían de las mujeres. De la Biblia feminista, la configuración de la teología feminista empieza a quitar el pasado y a hacer desaparecer el pasado, suprimiéndolo y diciendo el pasado no me va a imponer nada. Segundo, como última instancia, como el pasado no me gusta, tengo que buscar alternativas que estén dentro o fuera de la Biblia, y esto significa que yo puedo mutilar la Biblia y puedo buscar en otras tradiciones espirituales algo que me parezca más interesante. La teología feminista va a tratar de releer lo que aparece en la Biblia, si la hemos leído despreciando a las mujeres, aceptación de la gran diosa o de la madre naturaleza que existe en otras culturas, como la Inca, la Siria, la Babilonia o la India. Esto es común en obras de historiadoras feministas. Esto hace algunas teólogas digan que se sienten mucho más cómodas orando a la diosa madre que orando al Dios Padre. ¿Qué ha pasado dentro del cristianismo? Inicialmente la idea era ver si estudiaba el papel de la mujer y llegar a la conclusión de que la mujer no ha sido justamente estimada dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el derecho al aborto. No hay ninguna teóloga feminista que no sea partidaria al aborto, considerando como un derecho. Teología feminista de origen católico. Un caso es el de Rosemary Ruther. El catolicismo ha tenido un impacto devastador sobre las teólogas feministas porque generalmente empiezan en la Iglesia Católica, no son resaltadas. El Papa sabe todo el mundo que es hombre, los cardenales son hombres, los sacerdotes son hombres y las monjas son mujeres, pero no se puede decir que tengan una posición que sobresalga. Unas se dedican a la enseñanza, otras a hacer rompopes. Los laicos no figuran mucho dentro del cuerpo eclesial. La segunda ola. El movimiento de la diosa en los años 70 se mueve sobre la base de la experiencia. Se piensa que una diosa les viene mejor que un dios. Consecuencia. El conferencista César Vidal hace una investigación y se da cuenta que en Estados Unidos el ciclo suele cerrar con la idea de volver a una religión pagana, donde algunas diosas eran muy importantes, en algunos círculos del paganismo. Varios círculos admitían a hombres y se da cuenta que el 80% no era un paganismo puro en el sentido de que estuvieran adorando a Artemisa o algo similar, sino que lo combinaban generalmente con la brujería, con Wicca, que tiene sus propias brujas, o lo combinaban con otras tradiciones religiosas donde hubiera una diosa. Consecuencias. Lo que era claro era la extensión de una visión espiritual feminista que había terminado convirtiéndose en paganismo. La primera oleada influyó correctamente, pues exigían cosas razonables, que las mujeres pudieran votar, estudiar, acceder al trabajo. La segunda oleada del movimiento feminista y la tercera fue una guerra desatada de sexos. Últimamente en Europa, algunas declaraciones tienden a buscar el exterminio de los hombres, porque dicen ellas que los varones no piensan más que en la destrucción del género humano. Esto lleva a algunos empresarios a tomar medidas extremas, ya que si tienen que viajar en colaboración con una mujer para tratar asuntos de trabajo, ellos dicen no me mandes con una mujer para evitar situaciones problemáticas. De pronto volveremos a recordar lo que dice el Génesis. El hombre y la mujer forman el género humano. Dios los creó para que vivan juntos. Son la ayuda idónea. Y que no han sido creados por Dios para que se estén confrontando.